Este es el resumen rápido sobre el podcast IA Decoded. A ver, sabemos que hoy la inteligencia artificial está literalmente en todas partes, y siendo honestos puede sentirse súper abrumadora. Pero este material es esa puerta de entrada fácil que estabas buscando. Piénsalo así. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a usar tu primer teléfono inteligente? Bueno, no necesitabas saber cómo programarlo, ¿verdad? Solo necesitabas saber qué botones presionar para que te fuera útil. Y esa es exactamente la promesa aquí. Entonces vamos a los puntos clave. Primero, su enfoque principal es darte una IA sin complicaciones. Esto está hecho 100% para cualquier persona que quiera usar estas herramientas en su vida diaria con cero, y de verdad, cero conocimiento. Hay una escena que, creo que es prácticamente un rito de iniciación en la vida universitaria. Uf, me imagino por dónde vas. Sí, a ver, es casi de madrugada. Tienes al lado una taza de café frío, de ese que ya está intomable, y alguien está frente a un libro de texto con una iluminación terrible. La clásica. Exacto. Y, se lee el mismo párrafo una vez, y luego 2 veces, y 3 veces. Técnicamente, pues las palabras están en español, las letras forman oraciones, pero el cerebro simplemente se niega a procesarlas, ¿no? Sí, es como si rebotaran. Tal cual. La información está justo ahí brillando en la página o en la pantalla, pero la comprensión real, ese momento en el que las cosas hacen clic y tienen sentido, brilla por su ausencia. Es que esa es la experiencia universal del aprendizaje humano bajo presión. Y fíjate que es precisamente en esa brecha, digamos, en ese vacío oscuro y frustrante, entre tener el material disponible y realmente entender de qué habla el material, donde históricamente se ha perdido una cantidad inmensa de potencial. 100%. Porque, a ver, durante décadas el sistema ha tratado esta situación como si fuera un fallo del estudiante, cuando en el fondo, si lo analizas, es una falla logística. Una falla estructural inmensa, yo diría, porque para quienes hemos pasado por ahí, los recursos tradicionales para cruzar ese puente siempre han sido insuficientes, para la escala del problema. Totalmente. Y en la pila de investigaciones educativas, ensayos sobre integración tecnológica y los estudios de caso universitarios que estamos analizando hoy para este análisis profundo, queda clarísimo. El profesor tiene horas de oficina, claro, pero son 30 minutos a la semana y, por alguna razón cósmica, siempre coinciden con otra clase obligatoria. Siempre. Es una regla no escrita. Sí. Y luego están los grupos de estudio, que suenan genial en los folletos de la universidad, pero en la práctica colapsan en 10 minutos y resulta que nadie en la mesa entendió el tema principal. Exacto, se vuelve una sesión de pánico colectivo. Tal cual. Y los tutores privados cuestan una fortuna, y definitivamente no te van a responder un mensaje a las 2 de la mañana antes del examen final. Por eso, nuestra misión en este espacio hoy es explorar cómo la inteligencia artificial, específicamente modelos como Claude, están cambiando la economía misma del aprendizaje. Y no hablo de la economía financiera, sino la economía de la atención y la claridad. Y lo fascinante aquí, creo yo, es desmontar el mito popular. Porque la verdadera revolución de estas herramientas en la educación superior no tiene absolutamente nada que ver con esta idea facilista de que la máquina haga el trabajo. Claro, el famoso botón mágico. Exacto. Quienes ven esto como, una simple máquina de plagio, se están perdiendo todo el cambio de paradigma. La disrupción real es tener acceso ilimitado a una voz que disecciona conceptos complejos, que tiene paciencia infinita, y esto es clave, quizá lo más subestimado desde la psicología educativa. Es una voz que no juzga. Wow, sí, eso es súper importante. Democratiza esa tutoría ultra personalizada uno a uno que, pues durante siglos, fue el privilegio exclusivo de la élite académica. Bueno, vamos a desempacar un poco la mecánica de esto, porque suena casi a magia futurista. Pero los documentos que revisamos demuestran que realmente requiere una técnica muy específica. Sí, no es sentarse y ya. No, para nada. Digamos que hubo una clase magistral súper densa y la información simplemente no aterrizó. El instinto básico de alguien frente a la pantalla sería escribir, no sé, un prompt genérico. Algo tipo, ayúdame a estudiar biología. Uf, sí, el peor error. Exacto. Pero los estudios de caso marcan que la efectividad de la interacción depende muchísimo de la vulnerabilidad y la especificidad. Es que ahí está la línea divisoria entre un usuario pasivo y un estudiante estratégico.
O sea, escríbeme, explícame la fotosíntesis, es subutilizar un modelo lingüístico avanzado. Es ponerlo a hacer el trabajo de un motor de búsqueda de hace 20 años. Sí, como buscar en Wikipedia y ya. Exactamente. Si el requerimiento es tan genérico, el problema no es que no se entienda un detalle, sino que probablemente falta abrir el libro de texto por primera vez. El valor real, la magia, digamos, se desbloquea con la especificidad diagnóstica. Y hay un ejemplo en las fuentes sobre un estudiante de biología que ilustra esto a la perfección. O sea, en lugar del prompt genérico, el estudiante plantea el escenario más o menos así. Dice, mi profesor explicó hoy las reacciones dependientes de la luz. Entendí bien qué ocurren en la membrana tilacoide y tengo claro el papel de la clorofila absorbiendo los fotones. Pero, ahí viene el problema. sí. Ahí dice, pero el tren descarriló por completo cuando empezó a hablar de la cadena de transporte de electrones y cómo diablos eso genera gradientes para la producción de ATP. ¿Puedes conectar esas cosas como una secuencia lógica? Y a ver, esa instrucción me parece una obra de arte. Es bellísima. Es que es como ir al médico, ¿no? Si un paciente entra, se sienta y dice, me siento mal, pues el médico tiene que lanzar dardos en la oscuridad o mandarte 30 análisis de sangre. Claro, no tiene de dónde agarrarse. Pero si el paciente llega y dice, fíjese que me duele la rodilla izquierda, específicamente al subir escaleras, pero no al bajarlas, bueno, el diagnóstico es inmediato. Y ese nivel de detalle, ya sea médico o académico, le ahorra al sistema toda la fase de adivinanza. Fíjate en la arquitectura de esa petición de biología. O sea, primero, establece el terreno firme. Señala exactamente qué conceptos ya están anclados en la cabeza, lo cual evita que Claude empiece a explicar qué es una célula desde cero, perdiendo el tiempo. Sí. Qué desesperante es eso. Exacto. Y luego identifica con precisión quirúrgica el eslabón perdido en la cadena de razonamiento. Y al hacer esto, el modelo lingüístico se posiciona exactamente en el borde de ese abismo cognitivo del estudiante y construye el puente desde ahí hacia adelante. Y lo mejor es que el proceso no termina con una sola respuesta brillante, que es la gran limitación del aula física, a fin de cuentas. O sea, el tiempo se acaba. Claro. En un auditorio con 200 personas, el profesor lanza una explicación, usa, una analogía en la diapositiva 4 y avanza. No puede detener la clase entera para comprobar si cada individuo internalizó esa metáfora. Sería imposible. Pero en este entorno digital, el control del ritmo recae 100% en quien aprende. Si la explicación sobre la cadena de transporte de electrones menciona un término técnico que, ¡pum!, genera un nuevo cortocircuito, pues se detiene el flujo y se pide una aclaración de ese término específico. Es un bucle iterativo de microcorrecciones. Y esa falta de fricción social es vital. O sea, piénsalo. En un aula tradicional existe un costo social real al levantar la mano por tercera vez para decir, profesor, sigo sin entender. Uf, la vergüenza. ¿Te quieres hundir en la silla? Totalmente. El miedo a parecer incompetente frente a tus compañeros o el miedo a agotar la paciencia del profesor, pues paraliza las preguntas. Y un sistema de inteligencia artificial elimina ese costo social por completo. 100%. Jamás suspira de frustración, no mira el reloj de reojo y no altera su tono si se le pide explicar el gradiente de concentración de protones por 8ª vez usando palabras más sencillas. Pero a ver, lograr que alguien o algo te explique las cosas claramente es apenas el paso 1. Porque la frustración más grande no es solo no entender, sino entender a medias y sentir que la idea se te resbala de las manos a los 5 minutos. ¡Ay, sí! Esa sensación de que lo tenías y se fue. Exacto. Y los textos que analizamos abordan un principio fascinante sobre esto. Dicen que cuando un concepto universitario parece impenetrable, o sea, imposible de entender, rara vez es por una deficiencia en la capacidad intelectual. La mayoría de las veces, la información choca contra una pared porque no hay nada familiar en el cerebro a que aferrarla. Y eso es básicamente el principio fundamental del constructivismo en la psicología cognitiva. O sea, el cerebro humano no absorbe datos abstractos en el vacío. Aprende mapeando lo desconocido sobre los andamiajes de lo que ya conoce. Claro. Si se intenta memorizar una ecuación súper compleja sin anclarla a una estructura mental que ya existe, la información simplemente flota por ahí y ¡pum!, desaparece. Por eso las analogías son tan poderosas.
El problema del sistema educativo tradicional es que obliga a 500 estudiantes a cruzar exactamente el mismo puente mental que el profesor, por capricho o por costumbre, decidió construir ese día. Exacto. Y si no te sirve, mala suerte. ¿Sí? O sea, si el profesor de economía explica la dinámica de los mercados financieros usando metáforas de la Guerra Fría y un estudiante, no sabe nada de historia bélica, pues se queda del otro lado del río. No hay conexión. No la hay. Pero las fuentes muestran cómo un estudiante se convierte en el arquitecto de su propio puente. Me encantó un caso de un estudiante de economía que no lograba visualizar las fluctuaciones del mercado, pero resulta que era un experto analizando estadísticas y estrategias de béisbol. Ah, ese caso es buenísimo. Sí, al pedirle a Cloud que le tradujera los conceptos de oferta, demanda y volatilidad de mercado, utilizando la gestión de la nómina y los traspasos de jugadores en las ligas mayores, el concepto hizo clic instantáneamente. Y el impacto de eso a nivel neurológico es profundo, porque al usar la analogía del béisbol, no se está creando una vía neuronal nueva desde cero, lo cual requiere muchísima energía para el cerebro. Claro, es un esfuerzo enorme. Exacto. Se están aprovechando las carreteras sinápticas gruesas y súper rápidas que ese estudiante ya construyó a lo largo de los años viendo deportes. Y hay otro caso mencionado en los estudios, que es el de ingeniería electrónica. Ah, el de los motores. Ese. Conceptos invisibles como el voltaje, la resistencia y la corriente, que pueden ser muy áridos. Pero un estudiante que creció desarmando y reparando motores de automóviles, pues utilizó su visión para pedir una traducción conceptual. ¿Y cómo era? El voltaje era la presión, ¿no? Exacto. El voltaje se convirtió en la presión de una bomba de agua. La corriente era el caudal del fluido y la resistencia se explicó como el diámetro de las mangueras. Al mapear un modelo abstracto invisible sobre un modelo físico tangible que literalmente las manos del estudiante ya entendían, pues la fricción cognitiva desaparece por completo. Es que es la personalización radical del aprendizaje. Construir ese puente mental a medida es una epifanía. Sin embargo, tener un momento de claridad un martes por la tarde en la biblioteca no sirve de absolutamente nada si ese conocimiento se evapora cuando el reloj empieza a correr en el examen del viernes. Totalmente. Esa comprensión instantánea crea una ilusión bien peligrosa. Sí, y aquí entramos en el análisis de las tácticas de estudio y un hábito, diría yo, destructivo que las investigaciones educativas exponen sin piedad: la trampa de la relectura pasiva. Y todos hemos caído ahí. Ay, sí. El clásico marcador amarillo. Tomar el marcador fluorescente, pintar medio libro, releer las notas 6 veces y sentir que el cerebro está trabajando durísimo, sudando la gota gorda. Pero es que esa sensación de trabajar durísimo es, neurobiológicamente hablando, un espejismo. Un espejismo. Sí, la relectura pasiva genera algo que los investigadores llaman falsa fluidez. O sea, al pasar los ojos por un párrafo por tercera vez, las palabras se sienten inmensamente familiares, y el cerebro confunde esa facilidad de reconocimiento visual con dominio cognitivo real. Piensa como, ya lo leí, ya me lo sé. Exacto. Piensa, ya he visto esto, ergo lo sé. Pero reconocer no es recuperar. Para que el conocimiento soporte la presión de una evaluación requiere fricción. Requiere el recuerdo activo. El famoso recuerdo activo que suena a tortura académica voluntaria. Porque es cerrar el libro, mirar una pared en blanco y forzarse a explicar el concepto en voz alta. Y fallar miserablemente, darte cuenta de los agujeros en tu lógica, volver al texto y corregir. Es doloroso porque expone la ignorancia en tiempo real. Sí, no es nada cómodo. Pero ese dolor cognitivo, esa resistencia, es exactamente el mecanismo que fortalece las conexiones sinápticas. Cada vez que se fuerza la recuperación de un dato desde la memoria a largo plazo, se aísla la señal y se consolida la ruta de acceso. ¡Qué interesante! Y es aquí donde la inteligencia artificial pasa de ser un tutor explicativo a, digamos, un compañero de entrenamiento de alto rendimiento. O sea, en lugar de leer pasivamente, el enfoque estratégico dicta usar el modelo para generar material de recuerdo activo a la medida. Y las fuentes detallan flujos de trabajo muy sofisticados para esto, ¿no? No se trata de pedir, dame 3 preguntas de repaso. Es un sistema escalonado. Sí, va subiendo el nivel. Se le puede pedir al modelo que actúe como un examinador riguroso, empezando con, preguntas de opción múltiple de nivel fundacional.
Y una vez dominadas, se sube la intensidad a preguntas de ensayo corto o análisis de escenarios. ¿Qué es lo que realmente importa? Exacto. Y el ejemplo de macroeconomía en la investigación subraya por qué esto es tan relevante para la universidad moderna. O sea, hoy en día, los exámenes rara vez piden recitar la definición de inflación de memoria. Evalúan el pensamiento sistémico. Claro, conectar los puntos. Ajá. Un estudiante avanzado le pediría a Claude generar un estudio de caso complejo que obliga a conectar, digamos, las decisiones de política monetaria del capítulo 3 con el impacto en el déficit comercial del capítulo 8. Y cruzar los límites de los capítulos es donde ocurre el verdadero trabajo intelectual. Porque al generar escenarios interdisciplinarios o que abarcan múltiples módulos de un curso, se rompe esa ilusión de que el conocimiento vive en compartimentos aislados. Totalmente. Además, el ciclo de retroalimentación se vuelve instantáneo, o sea, se responde al caso práctico. Y la herramienta no solo te dice correcto o incorrecto, disecciona la arquitectura lógica de la respuesta. Te identifica por qué, no sé, un argumento tiene sentido económico, pero falla en considerar el impacto de las tasas de interés. ¡Wow! Sí, convierte un acto de estudio súper solitario en un debate activo que entrena la agilidad mental de una manera brutal. Agilidad mental que es fundamental no solo para responder preguntas, sino para construirlas, ¿no? Lo que nos lleva, creo yo, al terreno más espinoso, el campo minado de la academia contemporánea, que es la escritura de ensayos. Uf, el tema del momento. Sí, porque este es el momento de mayor ansiedad del semestre y, lógicamente, donde la tentación de usar estos modelos lingüísticos como atajos, pues se vuelve abrumadora. Pero las fuentes son categóricas al advertir que si la IA escribe el ensayo, el proceso educativo muere en ese instante. Total y absolutamente. O sea, las universidades no exigen ensayos de 20 páginas porque los profesores disfruten leer montañas de papel los fines de semana. Definitivamente no. La escritura académica es, en el fondo, la tecnología más refinada que tenemos para obligar a un individuo a estructurar su pensamiento de manera lógica, defender una postura con evidencia y refutar contraargumentos. ¿Es un ejercicio mental? Exacto. Externalizar esa carga cognitiva a una máquina es literalmente como ir al gimnasio y contratar a alguien para que levante las pesas por ti. El músculo analítico simplemente no se desarrolla. A ver, pero me voy a poner el sombrero de abogado del diablo un segundo. Basándome en los flujos de trabajo que sugieren los estudios, porque las fuentes recomiendan usar a Claude como un asesor estructural. Ajá. O sea, el estudiante define las apuestas del tema, las ideas principales, y la IA ayuda a generar un esquema. Te propone dónde debería ir la introducción, cómo ordenar la evidencia en el cuerpo del texto para maximizar el impacto lógico y cómo construir una conclusión que no sea solo un resumen aburrido de lo anterior. Sí, como un esqueleto. Exacto. Pero si el modelo proporciona esa arquitectura perfecta y luego, digamos, actúa como un editor implacable que señala dónde el argumento carece de evidencia, ¿no estamos despojando la escritura de su dificultad esencial? O sea, ¿no es esto hacer trampa, pero con un traje más sofisticado? A ver, es un escepticismo totalmente justificado. Yo misma lo pensé. Sin embargo, la investigación educativa hace una distinción súper vital aquí, entre la carga cognitiva irrelevante y la carga cognitiva esencial. Ok, a ver, explícame eso. La estructura que proporciona la herramienta es simplemente un andamiaje. Te da los planos del edificio, por así decirlo. Pero los materiales, o sea, el ladrillo y el cemento, que en este caso son la evidencia, el tono, la comprensión profunda de los textos fuente y tu voz autoral, todo eso tiene que ser suministrado por el intelecto humano. Claro. Si no existe una comprensión real del material, un andamiaje perfecto solo sirve para exponer de manera mucho más clara la superficialidad de las ideas. Un mal argumento no se salva por estar bien ordenado en párrafos perfectos, ¿sabes? De hecho, la estructura impecable hace que la falta de sustancia sea aún más evidente para el profesor que lo evalúa. Esa imagen clarifica todo. El andamiaje te ayuda a sostener el edificio mientras lo construyes, pero al final del día tú no puedes vivir en el andamiaje. Exactamente. Y hablando de los ladrillos del argumento, un ensayo universitario requiere fuentes reales, requiere investigación. Y en este punto de los ensayos analizados, nos topamos de frente con la arquitectura técnica de estos modelos y sus limitaciones crónicas. Exacto, y es imperativo entender el mecanismo detrás de estas herramientas para no caer en el abismo de las alucinaciones. Porque un modelo de lenguaje grande, un LLM, no es una base de datos. ¿No lo es?
No funciona como el catálogo de una biblioteca, donde vas a un estante, sacas un dato inmutable y lo entregas. Su naturaleza intrínseca es la de un motor de predicción probabilística de texto. Palabras probables. Tal cual. Analiza el contexto y calcula cuál es la siguiente palabra más probable que debería aparecer. Por su propio diseño estadístico, si tú lo presionas para que te entregue citas bibliográficas específicas, el modelo va a intentar complacer la petición, generando títulos de libros y nombres de autores que suenan increíblemente académicos y plausibles, pero que simplemente no existen en el mundo real. O sea, el modelo predice la forma del conocimiento, no la sustancia fáctica comprobable. Por lo tanto, delegar la investigación bibliográfica a la IA es un suicidio académico directo. Totalmente. Entonces, ¿cómo plantean las fuentes el uso correcto en la etapa de investigación? Porque hablan de usar la IA como un mapa topográfico, ¿no? Así es. Se le presenta el tema de investigación y se le pide identificar los debates principales en el campo, las escuelas de pensamiento que chocan entre sí y sobre todo el vocabulario técnico clave. O sea, te entrega la topografía del debate. Pero luego, con esos términos especializados en mano, el trabajo pesado real recae en ir a Google Scholar, a bases de datos como JSTOR o PubMed, e investigar los documentos primarios reales. Eso es la sinergia adecuada, usar la inteligencia artificial para cartografiar el panorama intelectual y los repositorios académicos rigurosos para la extracción de la evidencia dura. Y fíjate que al adoptar estos flujos de trabajo en conjunto, o sea, diagnosticar carencias, construir analogías, practicar el recuerdo activo y mapear investigaciones, se cultiva la habilidad más valiosa de todo este ecosistema, la metacognición. Metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, que en el contexto de estos estudios, digamos, se define como la capacidad quirúrgica de identificar la frontera exacta entre lo que se domina y lo que se ignora. Exacto, saber qué es lo que no sabes. Y es el antídoto directo contra el famoso efecto Dunning-Kruger, ¿no? Ese sesgo cognitivo donde la falta de competencia impide a la persona reconocer su propia ignorancia. El estudiante tradicional relee sus notas y el efecto Dunning-Kruger le susurra al oído que ya es un experto. Sí, te engaña por completo. Pero al interactuar con un sistema que te cuestiona, que te exige analogías y te evalúa los vacíos lógicos en tiempo real, pues esa ilusión de competencia se hace añicos. Y ese choque de realidad es el verdadero aprendizaje. Porque identificar el punto ciego propio y tener la capacidad de articularlo requiere una madurez intelectual inmensa. O sea, en el mercado laboral contemporáneo, el mundo profesional no perdona a quien avanza asumiendo que sabe cómo funciona un sistema complejo. Luego se equivoca y causa un desastre. Cuesta millones a veces. Totalmente. La ventaja competitiva desproporcionada pertenece a quien posee la disciplina mental para decir, a ver, tengo absoluta claridad en las variables A y B, pero mi modelo mental se quiebra en la variable C. Necesito resolver esto antes de tomar una decisión. Y la educación asistida por estos modelos entrena ese músculo metacognitivo diariamente. Es la evolución de un estudiante pasivo a un gerente de su propio aprendizaje. Bueno, desglosando todo este análisis profundo, creo que queda claro que las fuentes apuntan a un cambio tectónico. La integración estratégica de estas herramientas está muy, muy lejos de mecanizar el aprendizaje. Muy lejos. Bien utilizadas, no apagan el cerebro humano. Actúan como un espejo de alta resolución que revela cada fisura en la argumentación y cada vacío en la memoria. Han transformado esa frustración aislada de la madrugada en un campo de entrenamiento iterativo. Y han elevado el estándar, que es lo más importante. Porque ya no basta con reproducir información que puede ser generada por un servidor en milisegundos. El nuevo estándar es la síntesis, la crítica lógica y la capacidad de orquestar ideas dispares. Lo que nos deja con una idea fascinante para masticar después de terminar esta sesión. Si observamos la trayectoria de esta tecnología, nos dirigimos a una realidad donde cualquier concepto, por denso y abstracto que sea, podrá ser explicado a la perfección, con analogías a medida, casi instantáneamente. Y si las respuestas correctas se convierten en un bien abundante y totalmente gratuito, entonces el valor fundamental de una mente educada en el siglo XXI sufre una inversión radical. Completamente. Ya no se trata del volumen de respuestas correctas que tienes almacenadas en la memoria. El capital intelectual del futuro residirá en la creatividad, la audacia y la precisión de las preguntas que seamos capaces de formular. Es, básicamente,
el fin de la era de saber la respuesta y el comienzo del dominio absoluto del arte de saber preguntar. Así que, la próxima vez que ese libro de texto parezca un laberinto sin salida a mitad de la noche, recuerden que releer pasivamente ya no es la única opción. Ahora se puede iniciar el debate. Este es el resumen rápido sobre los anuncios y el próximo episodio del podcast IA Decoded. Hoy cerramos este podcast semanal sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un segmento que te explica cómo apoyar el show y te da un adelanto táctico de esa herramienta que, literal, te va a salvar la vida la próxima semana. Primero, hablemos del ecosistema del show, porque sí, IA Decoded lanza un episodio nuevo cada semana que puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y mira, cuando te pedimos una reseña, piénsalo como dejar una propina digital, ¿sabes? Es básicamente un mapa que guía a